pandemia ha transformado nuestras vidas, afectando la salud de millones de personas. Para conocer cómo evoluciona y las novedades en vacunas y terapias, llega el buen doctor, Juan Carlos Said, quien responderá a tus preguntas y además nos contará de los nuevos descubrimientos en medicina. Bueno, y como habíamos anunciado en los titulares, queremos hoy día conversar de un tema que claramente nos preocupa a quienes tenemos hijos e hijas, que es la llamada hepatitis infantil, que ya hay varios casos en Europa y en Estados Unidos no tanto tampoco, más de 100, y donde no se sabe bien el origen, no está asociado a las 5 hepatitis que existen hoy en día, que es la A, B, C, D y E, y al parecer se está estudiando su origen. Hasta ahora el Ministerio de Salud ha dicho que hay que calmarse, no hay una alarma, aunque sí hay vigilancia epidemiológica, y en Chile no existen casos confirmados hasta ahora. Queremos saber mucho más en nuestra sección El Buen Doctor, junto al doctor Juan Carlos Said, que ya está conectado con nosotros. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Bienvenido. Hola, Andrea. Un gusto estar acá, como siempre, como todos los martes, hablando de salud. Bueno, queremos hablar de este tema, ¿no? En primer lugar, ¿qué es lo que es la hepatitis? Porque quizás las personas no saben bien, o sea, es la inflamación al hígado, pero hay diferentes tipos. Las más conocidas son la A y la B, que de hecho hay vacunación en Chile contra estas, pero cuéntanos tú un poco más. A ver, efectivamente la hepatitis es una inflamación del hígado que puede producirse por diversas causas, por virus, por medicamentos, por ejemplo el paracetamol en altas dosis, por toxinas, por ejemplo algunos hongos que producen intoxicaciones que a veces vemos en el verano. Pero lo que ha llamado la atención acá es la aparición de una hepatitis por un virus que no es ninguno de los típicos, que sería un virus llamado adenovirus, que usualmente no produce estos síntomas, no produce inflamación al hígado, pero que ahora la estaría produciendo, y esto ha generado una cierta alarma en el Reino Unido y en Estados Unidos, donde se han detectado, como tú bien lo decías, unas decenas de casos. Pero ahí es interesante, aunque claro, está en estudio, como tú dices, no hay una afirmación. El adenovirus es un virus que en general afecta a los niños y a las niñas, da síntomas respiratorios, a veces gastrointestinales, conjuntivitis. ¿Por qué ahora podría estar atacando el hígado en caso de que así fuera? A ver, efectivamente hay virus que tienen una cosa que se llama que son hepatotrópicos, que son virus que tienen como una cierta afinidad por el hígado. El adenovirus no suele ser uno de estos virus y de hecho, como tú lo dices, produce una conjuntivitis, dolor de garganta. Algunos tipos de adenovirus, porque son varios, no solo uno, producen gastroenteritis, síntomas de diarrea, pero en este caso pareciera ser que este virus se ha adaptado para producir una inflamación al hígado. Ahora, esto es algo que no lo sabemos aún. Recordemos que este virus no ha sido detectado en todos los casos, ha sido detectado en algunos casos y requiere más investigación. Recordemos que algunos de los virus que ahora conocemos de la hepatitis, de otras hepatitis virales, inicialmente también fueron virus desconocidos, virus que no sabíamos que existían y que, producto de que se fueron detectando ciertos casos, la investigación científica permitió descubriendo estos nuevos virus, que, como por ejemplo el virus de la hepatitis E o D, que eran virus más raros de los cuales no teníamos conocimiento. Entonces, esto es una noticia en desarrollo y de ahí la importancia de ser cauteloso y no decir, mira, es que el adenovirus está produciendo, por ejemplo, hepatitis, porque puede ser que esto cambie en la medida que tengamos más información en unos meses más. Exactamente. Y ahí, antes de entrar en las hepatitis, que es muy importante hablarlas y cómo prevenir, hay que bajar un poco la alerta. Hay muchas personas que están preocupadas. De hecho, yo acá en mi edificio tengo un grupo de mamás, de niños y están todos súper así como medias nerviosas por lo que estaba pasando. ¿Cuál es el llamado? El llamado a la calma. En Chile hasta ahora no hay casos confirmados de este tipo de hepatitis infantil que ha afectado a otros países, que tampoco son tantos casos. Lo que pasa es que, claro, hubo cerca de 8 niños que tuvieron que ser trasplantados y eso ya fue una alerta súper fuerte, pero no es como el común, por decirlo así. Claro, efectivamente es algo que es bastante acotado. Ahora, recordar que las hepatitis, y esta en particular, pareciera ser una hepatitis de las que se transmiten vía oral, es decir, cuando uno no se lava las manos, se lleva las manos a la boca, se contagia este virus. Entonces, de ahí la importancia de entender que
digamos, las medidas son las mismas que usualmente se tienen que usar para prevenir otros tipos de virus, es decir, lavado de manos frecuente, son las medidas que ya estamos acostumbrados a usar para el COVID. Entonces, en ese sentido, no debería generar una mayor alarma y tienen que implementarse las medidas básicas de prevención. Ahora, Juan Carlos, hay dos preguntas que nos hacen acá también con el hashtag Tu Nuevo ADN. ¿Hay alguna relación de este tipo de hepatitis infantil con la vacunación contra el COVID-19 como un efecto secundario o más bien con la enfermedad? Niños que hayan tenido COVID y que luego como un efecto posterior, como también el llamado long COVID o COVID largo, pueda estar relacionado o no. A ver, hasta ahora no hay evidencia de eso y tú sabes que las vacunas son monitorizadas en lo que se llama los estudios fase 4, es decir, en la fase 4 las vacunas se les hace un seguimiento y se hace un seguimiento detallado, sus efectos adversos, lo mismo se hace en Chile y eso ha permitido identificar para diversas vacunas efectos adversos que son muchas veces infrecuentes y que a veces se detectan en el largo plazo. En este caso no ha sido ese el caso, no se ha detectado una asociación, entonces yo haría un llamado a la tranquilidad que no hay una asociación identificada ni entre COVID y esta hepatitis, ni tampoco entre las vacunas y esta hepatitis. Perfecto. Bueno, acá leyendo las declaraciones del Ministerio de Salud, dice que los estudios preliminares sugieren a una relación con la infección por adenovirus, como tú decías, pero se siguen estudiando otros posibles factores como factores ambientales e infecciones. Dice, desde el día de la alerta de la Organización Mundial de la Salud, que fue el 15 de abril, hemos estado con un monitoreo y en contacto con la red asistencial para determinar si existen casos similares sin tener ningún caso confirmado hasta el momento. Siguen en vigilancia epidemiológica, así que para que las personas que nos están escuchando ahora estén tranquilas que ahora no hay ningún caso en nuestro país de este tipo de hepatitis infantil. Importante saber los síntomas, Juan Carlos. ¿Son los mismos síntomas de las hepatitis típicos que uno se pone amarillo, el pipí sale más café oscuro? Ahora, efectivamente, las hepatitis tienen distintos síntomas. Algunas son asintomáticas. Otras producen síntomas que son generalmente compromiso del estado general, a veces que la persona se ponga amarilla, lo que en medicina se llama ictericia, que la orina salga como color té o que las deposiciones salgan más claras. También que hay un poco de dolor de guatita, dolor abdominal. Entonces, eso y un poco de fiebre. Esos solo suelen ser los síntomas de las hepatitis. Ya, y en ese caso igual hay que irse rápidamente al médico, a la urgencia, porque igual las hepatitis, que me gustaría que ahora profundicemos en estas, que son 5 tipos que hay, las hepatitis pueden llegar a ser graves, se puede generar una hepatitis fulminante, como se dice, y puede llegar a necesitar un trasplante de hígado la persona. Efectivamente, ahora los casos fulminantes son raros, entonces tampoco hay que generar en ese sentido una preocupación exagerada. Ahora sí importante destacar que en Chile hay un programa de vacunación que incluye la vacuna para la hepatitis A y la hepatitis B. La hepatitis A, que es una de las más frecuentes, se transmite por lo que se llama vía fecal oral, que es decir, uno no se lava las manos, come algún producto donde estaba el virus y a través de eso se contagia. La hepatitis B es una hepatitis que es de transmisión sexual y ahí reforzar las mismas medidas que son para prevenir cualquier enfermedad de transmisión sexual, que son el uso de preservativo, una pareja estable, el hacerse exámenes rutinarios, preventivos, que son las mismas medidas que hay que tomar, por ejemplo, para prevenir el VIH, para prevenir la sífilis, para prevenir otras enfermedades de transmisión sexual. Y la hepatitis C, que es una enfermedad un poco distinta, que en general la forma más frecuente de transmisión suele ser personas que se transfundieron sangre, sobre todo antes de los 90, donde este virus no era conocido y no se hacían estudios habitualmente. Hoy en día todas las muestras de sangre son testeadas para este virus de la hepatitis C, entonces eso ya no es un problema. Y además las buenas noticias en el caso de la hepatitis C es que es una enfermedad que tiene un tratamiento que es curativo. Entonces eso es importante destacarlo, que eso también hay cobertura en el sistema público para tratar esta enfermedad, y de ahí que sobre todo a las personas que son mayores de 50 y que tienen alguna alteración en las pruebas del hígado y sobre todo si han recibido transfusiones de sangre antes del año 93, es importante que se puedan en algún momento de su vida hacer un estudio, un examen de hepatitis C para poder saber si está esta enfermedad o no, que por suerte es una enfermedad que tiene un tratamiento que es completamente curativo.
Bueno, de hecho, cuando uno hace una transfusión de sangre, ¿no? Se hace una donación, te hace una lista eterna de preguntas y una de esas es, claro, el tema de la hepatitis. Y antes, como tú decías, del 93 hubo varios casos de infecciones por transfusiones de sangre. Sí, yo en ese sentido quiero insistir, las transfusiones de sangre son muy seguras. Ahora sí, tiene, súper. Tiene ha sido muy exitoso el programa en este sentido. Para lo que falta, de hecho, es triste, es que haya más donantes. O sea, de hecho, hoy en día tenemos una escasez de donantes que se ha agravado también con el coronavirus, que dificultó que las personas salieran, que las personas fueran a donar. Entonces, aprovechar también, dado que salió el tema, de hacer un llamado a las personas a que vayan a donar a los bancos de sangre, dado que están pasando momentos muy difíciles y recordemos que la sangre no es algo que se le cobra a las personas, sino que se usa para efectivamente las personas que lo necesitan y que tienen la compatibilidad con la sangre que se ha donado. Entonces es importante, es algo que depende de la solidaridad de las personas. Ojo, porque, bueno, yo fui donante de mi mamá hace poquito. Importante que uno tiene que donar cada 6 meses, no se puede donar antes. Y muchas veces está como esa percepción de que uno tiene que tener el mismo grupo sanguíneo, pero a veces lo que te pide el banco de sangre es que tú vayas a donar independiente de tu grupo sanguíneo y claramente eso se repone con una bolsa que usan para algún paciente. Entonces, al final... la idea es ir a donar nomás, es un proceso súper simple, te acuestan, te sacan sangre como por 15 minutos, después te tienes que quedar ahí un ratito, tomarte un cafecito con azúcar, te dan un quequito, un jugo para que no te marees, no te sientas mal, te supervisan y después te vas para tu casa, es bien simple. Yo me mareé un poco, pero no pasó nada más, así que es bueno, como tú decías, hacer este llamado a donar aprovechando de hablar de la hepatitis. Juan Carlos Said, ya tenemos que terminar nuestra sección, se nos pasa el tiempo súper rápido. Para quienes nos están escuchando, entonces no sé si tú quieres dar como algunas palabras finales. Una palabra al cierre, recordar que esta semana es el Día Mundial de la Malaria, una enfermedad que quizá ha sido un poco olvidada, pero que todavía existe. Pueden revisar información respecto a esta enfermedad en la OMS, una enfermedad que desgraciadamente al año mata 600.000 personas del mundo, pero para la cual hoy en día ya hay una vacuna que se aprobó el año pasado y que esperemos cambie un poco el curso de esta enfermedad en el futuro. Pero en Chile no hay malaria. No, en Chile no hay malaria, pero es una enfermedad que sí la tienen nuestros vecinos. Recordar que está en Perú, que está en Colombia, que está en Brasil. Entonces es una enfermedad que sigue existiendo y que se puede eliminar. De hecho, se ha eliminado de decenas de países por una combinación de eliminar la presencia del mosquito, usar mosquiteros, tratamiento oportuno y también ahora, desde el año pasado, la posibilidad de la vacunación. Es como el dengue de alguna forma. Exactamente, es una enfermedad que produce fiebre, dolor muscular y claro, y que efectivamente puede ser, y es letal y mata a muchas personas, mata tantas personas como por ejemplo la influenza en un año a nivel del mundo, y el COVID ha producido un retroceso en el cuidado de esta enfermedad. Ha habido menos acceso a tratamiento, menos acceso a prevención, y eso ha significado un retroceso que nos ha alejado un poco las metas como humanidad de poder hacer algo que es posible, que es eliminar esta enfermedad de todos los países. No, y bueno, sabemos qué va a pasar con Chile, porque con el clima que está cambiando, en algún minuto lo hablábamos también acá, nuevas enfermedades van a aparecer y que pueden ser de países tropicales, claramente pueden llegar hasta acá. Así que te quiero agradecer muchísimo al doctor Juan Carlos Said por nuestra sección El Buen Doctor. Nos vemos la próxima semana, Juan Carlos, que estén muy bien. Listo, Andrea, saludos, un abrazo. Chao.